algún efecto? Lo conversamos con el analista internacional, profesor además de la Universidad del Rosario, Emilio Ordóñez. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va a usted? Buen día para todos allí en Chile. ¿Cómo andan en toda Latinoamérica? ¿Cómo andan ahí? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias a usted por conectarse con DNews a esta hora para hablar de lo que ha sucedido en Brasil. Ayer los medios hablaban del último discurso de Bolsonaro, en particular el medio ULO, ¿no es cierto? Había transmitido información que parecía muy fidedigna y así se reprodujo en medios también a nivel internacional respecto de la salida de Bolsonaro del país, la ausencia en el cambio de mando y un último discurso que se esperaba también qué reacciones iba a provocar. Ese discurso no se produjo. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cómo se interpreta hasta ahora? Me parece que Bolsonaro desde su derrota en la segunda vuelta lo que ha hecho es tomar un papel, te diría, prescindente en lo que tiene que ver con actitudes públicas. Solamente dio el visto bueno al inicio del proceso de transición a través de su jefe de la Casa Civil, de su jefe de gabinete, Ciro Nogueira, y se mantuvo en una posición, una vez más, prescindente ante los focos de manifestaciones que primero bloquearon caminos en una primera instancia, llevando un poco el caos en cuestiones de abastecimiento a los sectores, a las regiones urbanas, a las grandes urbes, y ahora esos grupúsculos se concentran más que nada a las puertas de los cuarteles, pidiendo la intervención del ejército que impida que asuma Lula el 1 de enero. Si bien el sector militar, a través de su silencio sobre todo, ha dado pie a pensar de que acepta y que está dispuesto, que ha aceptado los resultados de las elecciones presidenciales, está claro que Bolsonaro, como vos bien decís, no lo ha hecho, y el hecho que se juegue, el hecho que Bolsonaro juegue con esta idea de que tal vez salga a Estados Unidos, que seguramente no va a asistir al acto de investidura, seguramente no le va a pasar la banda presidencial a Lula da Silva, pero este juego también tiene que ver con mantener a su base de apoyadores expectante en torno a la situación de Bolsonaro. Esto también tiene que ver con su futuro papel como líder de la oposición. Un papel que no está tan claro. Recordemos que Bolsonaro perdió tan solo por un punto, 8, un poquito más de 1,5 puntos en la segunda vuelta. Tiene gran representación en estados importantes como Río de Janeiro, Sao Paulo, en Minas Gerais, pero también tiene gran capilaridad en el sur del país, lo cual no es una representación marginal. El fenómeno bolsonarista también tiene representación mayoritaria en el Congreso, no es poca cosa. Entonces, este papel de sí pero no, esta cuestión de no dar señales públicas acerca de sus futuras acciones, permite mantener cierta expectativa, sobre todo de cara a su núcleo de base, que es en lo central la militancia que se congrega en las calles pidiendo una intervención del ejército que por supuesto no va a ocurrir. Jair Bolsonaro, el presidente saliente, no es una figura nueva en la política brasileña, ¿no es cierto? Es posible hacer una especie de caracterización de su personalidad, dadas las intervenciones que hizo en su época como diputado, por ejemplo, en Brasil. Desde ese punto de vista, uno ¿cómo comprende esta actitud que está teniendo? Uno pudiera decir que así ha sido históricamente su forma de actuar, ¿es estratégico o es más de impulsos y esto pudiera ser producto de asesorías en torno a precisamente controlar, manejar algunas acciones que en un futuro podrían ser contraproducentes para sus aspiraciones de regreso al gobierno? Ciertamente hay un modelo previo. Bolsonaro, es cierto, no es una persona, si bien en su momento, cuando ganó las elecciones, fue presentado como un anti-establishment, como un outsider político, en realidad no lo era, llevaba 30 años como diputado federal, lo cual era muy conocedor y estaba muy adentro de las instituciones políticas brasileñas. Solamente sus ideas no eran las que prevalecían dentro del sistema político brasileño. Estas ideas se legitiman con Bolsonaro
en el poder. Y esto tiene que ver con tu pregunta en la medida en que todas las actitudes que ha tenido Bolsonaro a lo largo del tiempo han sido actitudes de contestación y de disputa con otros poderes. Está claro que la disputa con el Supremo Tribunal Federal, que fue una marca de toda la presidencia, y así como una actitud de permanente conflicto con todo lo que era catalogado en el concepto de marxismo cultural, la izquierda, el PT, los organismos internacionales, el medioambientalismo, todo esto forma parte de un discurso político concreto. Lo que vino después de la victoria de Lula da Silva parece remedar en alguna manera las actitudes de Donald Trump en Estados Unidos sin una toma del Congreso, ¿no? Claro. Uno especulaba que por ahí podía llegar a verlo en días anteriores. Esto no ha ocurrido, no ha habido tanta violencia política en este sentido, pero sí, esta actitud de no reconocer el resultado, esta actitud de desconocer la victoria de Lula da Silva, o por lo menos de no mencionarla, esta actitud de no ir justamente al acto de investidura presidencial, semeja mucho al ejemplo de Donald Trump con Joseph Biden en las mismas circunstancias. Se habla de asesorías, en particular de Stephen Bannon, el líder del llamado movimiento, que es quien nuclea, que comienza a nuclear en una internacional, en un remedio de internacional a todas las neoderechas que existen hoy por hoy, que tienen representación en algunos países o son competitivos a nivel internacional. Ahora, se habla de estas asesorías. Sí, ahora señor. hay una diferencia importante. Si bien no ha reconocido, usted bien lo señalaba, no ha habido asalto al Capitolio, y de esa forma nosotros podemos comparar el estímulo, que hoy incluso es parte de lo que posiblemente haga que Donald Trump tenga que enfrentar la justicia norteamericana, para quienes promovían este golpe, ¿no es cierto?, que impidiera el acceso a Joe Biden a la presidencia, versus un Jair Bolsonaro que al menos públicamente no se ha visto alentando a los grupos que están afuera de los cuarteles pidiendo que haya un golpe de Estado. ¿Podría ser esto parte de una asesoría para evitar futuros problemas judiciales y para, además, no enfrentar lo que está enfrentando Donald Trump también, que es una base republicana, de derecha, pero más constitucionalista e institucionalizada, que respeta precisamente el orden institucional y que le está dando la espalda a Donald Trump en este momento? ¿Será una buena forma de aunar las fuerzas y no verse enfrentado en un futuro juicio, por ejemplo, para Jair Bolsonaro, por incentivar un golpe de Estado? Imaginemos que él hubiera salido alentando, cosa que no ha hecho, insistimos, a los bolsonaristas más extremos, ¿no es cierto? O por otro lado, para no dividir las bases que pudieran apoyarlo en un intento de volver a ser gobierno. Creo que esa pregunta tiene dos vertientes, la respuesta tiene dos vertientes. Una es la judicial, usted está en lo cierto, no ha habido en el discurso, recordemos que hubo 48 horas de silencio desde el Palacio de Planalto luego de la victoria de Lula. Bolsonaro hace un discurso de tan solo 2 minutos en el cual en ningún momento efectivamente alienta las protestas, pero tampoco las desestima tampoco bajó la tensión con en respecto ese a las discurso, mismas. perdón, pero solamente quiero recordar, como para ponerlo sobre la mesa, que unos días después él sí hace un video que transmite desde un lugar particular, ¿no es cierto? No se reconocía ni una casa de gobierno, nada, en la que le pide a los que están en las protestas que dejen de bloquear las calles, porque dice: nosotros no actuamos igual que esos otros, o sea, se refiere a la izquierda, ¿no es cierto? No seamos como ellos, dejen de bloquear, tienen legítimo derecho a protestar, pero dejen de generarle problemas al resto de la ciudadanía. Es un sí pero no, tienen derecho a protestar, pero no protesten más. O sea, depende con qué lado del relato uno termine ubicándose. Les dice: no dejen de bloquear, esta es la política propia de la izquierda, nosotros no somos eso, pero sus preocupaciones son legítimas. Trató de no ser vinculado excesivamente a un tema de conflictividad social, pero también trató de mantener la centralidad dentro de esos movimientos que bloqueaban, tildando de legítimas
esas manifestaciones. Este juego de amagar y recular, de no mostrar las cartas, me parece lo que está hoy por hoy rondando esta estrategia de silencio en torno a irse del país o quedarse. Usted hablaba de nuevas oposiciones dentro del campo de la derecha, cosa que está ocurriendo hoy por hoy en Estados Unidos con la precandidatura del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el reciente anuncio de su ex vicepresidente Mike Pence de competir por la nominación republicana a la presidencia de los Estados Unidos para las próximas elecciones. Estamos enfocando mucho en el sector de la derecha y es importante porque más allá de lo que haga Lula da Silva con su gran coalición, con su Frente Amplio y los desafíos que tendrá para mantener unida esa urdimbre política que le permita gobernar y mantener contactos con sectores importantes como los militares o el agronegocio, solo por nombrar unos pocos, el gran desafío justamente de la derecha política es gestionar o tramitar la figura de Bolsonaro. Ciertamente, lo volvemos a repetir, esta figura, el Bolsonaro, tiene gran representación y gran representatividad en realidad, no solo políticamente, sino en la calle. Ahora, también existe la posibilidad de que, en el caso que Bolsonaro se vea por esta actitud de presidencia, se vea su liderazgo licuado de alguna manera, están barajándose alternativas, se estima que hay alternativas de llevar adelante una representación, entre comillas, bolsonarista sin Bolsonaro, en un contexto político que se prefigura como polarizado, como lo decimos muchas veces en estas comunicaciones. Y aquí aparece la figura del gobernador electo del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quien sería una figura un poco más amigable, ex militar, pero con un nivel de estatidad, o por lo menos con un nivel de un perfil político mucho más elevado que aquel de Bolsonaro, que tenía un discurso mucho más cuartelero y se apoyaba mucho más en las estructuras del ejército y sobre todo de las Fuerzas Armadas para gobernar. Por esto, la oposición que se constituirá a partir del 1 de enero, repetimos, tiene grandes ventajas: representación mayoritaria en el Congreso, representación en las provincias más importantes, en la de los estados más importantes, representación regional en las zonas más ricas de Brasil, pero el gran desafío es justamente, tal vez lo más importante, quién será la cabeza, la representación política de esa oposición con gran capilaridad. Ese tal vez sea un desafío importante a prestar atención de aquí al año que viene. Y si ese liderazgo se sostiene durante los 4 años del gobierno de Lula, eso también es relevante. Muchas gracias, Emilio Ordóñez, analista internacional académico de la Universidad del Rosario, por este contacto. Mientras, esperamos también que nueva información surja desde Brasil respecto de la actuación o no del presidente saliente Jair Bolsonaro en el cambio de mando, que es bien relevante eso. Yo creo en los próximos días también lo vamos a estar conversando, profesor. Sabemos que en Latinoamérica la última década no es el único caso, ¿no es cierto?, que veríamos. Recordemos también la ausencia de Cristina Kirchner en el cambio de mando, la entrega del mando a Mauricio Macri. Lo vamos a estar conversando en los próximos días, que es relevante. ¿Por qué es tan importante y llama tanto la atención la posible ausencia de Jair Bolsonaro entonces en este cambio de mando? ¿Qué significa? ¿Qué generan las instituciones de un país? Es relevante esa reflexión. Muchas gracias, profesor. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Feliz año para todos, para ustedes en el estudio y para todos en la audiencia. Que sigan bien y nos vemos el año que viene.